Hola de nuevo, con este vídeo te traigo una pequeña introducción al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el título primero, que son los artículos que van del 1 al 7. Bueno, pues lo primero que vas a ver es una pequeña introducción que trata sobre los fundamentos y antecedentes normativos de este Estatuto Básico. Bien, pues el artículo 103, punto 1 de la Constitución Española nos dice que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo a ciertos principios. Y es que para que la Administración pueda actuar es necesario que esté dotada de personal, es decir, de empleados públicos. Y pues tenemos que este mismo artículo, en su punto 3, pues trata sobre la regulación de la función pública y nos dice que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Y como ves, todas estas materias tienen que ser reguladas por norma con rango de ley. Bien, pues estas leyes se dictan al amparo del artículo 149 de la Constitución Española, que nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva para regular las bases del régimen estatutario de sus funcionarios. Luego las comunidades autónomas, dentro de sus respectivas competencias, pues deben aprobar las leyes de función pública de sus administraciones, respetando, claro, las bases que establece el Estado. Este artículo también nos dice que el Estado tiene competencia exclusiva respecto a la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Luego, en el artículo 7, vamos a ver cuáles son las normas que rigen al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Bien, en el año 2007 se creó la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Se sucedieron muchas modificaciones hasta que se aprobó un texto refundido que integra la Ley 7/2007 y todas las modificaciones de la misma que tienen rango de ley y carácter de legislación básica. En la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo que aprueba el texto refundido, se acuerda derogar, entre otras, esta Ley 7/2007. El objetivo de la creación de este texto refundido, como dice el preámbulo del Real Decreto Legislativo que lo aprueba, es la unificación y lo realiza a través de la actualización, aclaración y armonización de las distintas leyes que lo componen. Las normas que contiene este estatuto son de carácter básico y estatal, y las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, deben aprobar leyes de función pública de sus administraciones que lo desarrollen respetando el contenido de este estatuto. Bueno, pues cuando cogemos este texto, lo primero con lo que nos encontramos es con un Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este Real Decreto Legislativo está formado por un preámbulo, un único artículo en el que se establece la aprobación del texto refundido, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final. Seguidamente tenemos el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que está formado por 100 artículos, 8 títulos, 16 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Bueno, pues este texto refundido se estructura en los siguientes títulos. El título primero desarrolla el objeto y ámbito de aplicación de la ley. El título segundo regula las diferentes clases de personal al servicio de las administraciones públicas, definiendo los diferentes tipos de empleados públicos. El título tercero desarrolla los derechos y deberes de los empleados, así como su código de conducta. El título cuarto regula la adquisición y pérdida de la relación de servicio. El título quinto desarrolla los objetivos e instrumentos de planificación de los recursos humanos en las administraciones públicas. Y entre otras cosas, pues regula los cuerpos y escalas y los grupos de clasificación profesional del personal funcionario. El título sexto trata de las situaciones administrativas. El título séptimo se dedica al régimen disciplinario.
Y el título octavo, pues desarrolla la cooperación entre las administraciones públicas. Bien, pues comenzamos con el artículo 1 y vamos a ver el objeto de esta ley. En el presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. Bueno, pues esto se trata de una ley básica que regula lo mínimo aplicable al personal al servicio de todas las administraciones públicas. Luego, cada comunidad autónoma debe legislar leyes de función pública con la limitación de respetar lo básico y lo que es común a todo el territorio nacional. Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Bueno, pues este estatuto, además de decir cuál es la normativa aplicable al personal laboral de las administraciones públicas, establece también normas o preceptos que son aplicables a este tipo de personal. Bien, pues este artículo, en su punto 3, establece una serie de principios que deben estar presentes en la relación entre la administración y sus empleados. Y al mismo tiempo también incluye principios que establecen cómo debe ser la relación con los ciudadanos. Estos principios son servicio a los ciudadanos y a los intereses generales, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, sometimiento pleno a la ley y al derecho, igualdad de trato entre mujeres y hombres, objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos, transparencia, evaluación y responsabilidad en la gestión, jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas, negociación colectiva y participación a través de los representantes en la determinación de las condiciones de empleo y cooperación entre las administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público. Vamos con el artículo 2, que nos va a decir cuál es el ámbito de aplicación de este estatuto. Bueno, nos dice que este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas: a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones de las entidades locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas y las universidades públicas. Continuamos con el artículo 2 y nos dice que en la aplicación de este estatuto al personal investigador se podrá dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. Bueno, pues por ejemplo, pues tenemos la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, la tecnología y la innovación, que tiene por objeto la promoción de la investigación, el desarrollo experimental y la innovación. Se permite una regulación específica para el personal docente y sanitario, que deberán regirse por la legislación que establezca el Estado, las comunidades autónomas y por lo previsto en este estatuto. Aunque pues, no les será de aplicación lo que se dispone en este estatuto en el capítulo 2 del título 3, que trata sobre el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna, pero sí les será de aplicación el artículo 20. Tampoco se rigen por los artículos 22.3, 24 y 84 relativos a las retribuciones complementarias y a la movilidad voluntaria entre administraciones. Este punto está relacionado con el anterior y se establece que cuando en este estatuto pues, se haga mención al personal funcionario de carrera, se entenderá comprendido el personal estatutario de los servicios de salud. Bueno, pues hay personal de las administraciones públicas al que no se le aplica directamente este estatuto, pero sí que se aplica de forma supletoria. Por ejemplo, tenemos el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correo y Telégrafos, que verás ahora en el artículo 5. Bien, el personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación de la que forma parte este estatuto. Una ley estatal que rige
a este personal funcionario es la Ley 7/85 de bases de régimen local y por la legislación de las comunidades autónomas con respeto a la autonomía local. Las comunidades autónomas les corresponde desarrollar la legislación básica, debiendo tener en cuenta el principio de autonomía local. Los cuerpos de policía local se rigen también por este estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ello en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Bueno, pues con este artículo tenemos que los preceptos de esta ley solo se aplicarán al personal que vamos a enumerar ahora cuando su propia normativa específica así lo establezca. Bueno, pues tenemos que el personal con legislación específica propia son el personal funcionario de las Cortes Generales y de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, personal funcionario de los demás órganos constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas, jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, personal militar de las Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal retribuido por arancel, personal del Centro Nacional de Inteligencia y personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Bien, pues el personal funcionario de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este estatuto, y su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionales que sean aplicables. Bien, pues este estatuto es legislación básica y lo que hace este artículo es habilitar a las Cortes Generales y a la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas para que dicten leyes de función pública que lo desarrollen. Bien, pues la normativa que es de aplicación al personal laboral al servicio de las administraciones públicas es la legislación laboral, que se estaría refiriendo al Estatuto de los Trabajadores. Además, también las normas convencionalmente aplicables, se referiría a los convenios colectivos que les sean de aplicación y, además de lo anterior, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. Bueno, pues en el segundo párrafo del artículo 7 podemos ver uno de los preceptos de este estatuto que es aplicable al personal laboral al servicio de las administraciones públicas y nos dice que, no obstante, en materia de permiso de nacimiento, adopción del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. Bueno, pues ya hemos terminado con el título primero del Estatuto Básico del Empleado Público y te propongo un ejercicio. Te propongo que desarrolle un esquema en el que detalle la legislación que es de aplicación al personal que aparece en este título primero. Verás cuando lo hagas cómo las ideas te quedan bastante más claras.